Gracias, hermanos, otra vez, hermanos de Colombia, Venezuela, Ecuador, por estar aquí juntos. Estamos muy contentos en poder estar otra vez con todos ustedes, aunque sea virtualmente. Es bueno ver el rostro de todos. Vamos a seguir, hermanos, entonces disfrutando de la carta de Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Haciendo un pequeño resumen de lo que ya vimos. Sabemos que esta carta de Pablo a los tesalonicenses fue una carta, si ustedes cuando leen, no sé si todos leyeron el capítulo 2, mas desde el comienzo del capítulo 1, Pablo empieza mostrando a ellos que ellos estaban en el corazón de Pablo por ser una iglesia que estaba constantemente siendo recordado por Pablo en sus oraciones, mostrando exactamente la actitud de un siervo de Dios. Esto se aplica a todos nosotros. No solamente no debemos mirar a Pablo o tampoco a nadie como alguien superior. Él puede, él tiene capacidad, él es más fuerte. No. Yo veo que exactamente el Señor ha escogido Pablo y también otros siervos en la Biblia y los innúmeros siervos que hay, siempre para mostrar que no importa cuál es nuestra condición, cuál es nuestra, como nosotros somos, el Señor llama diferentes siervos en diferentes condiciones, diferentes situaciones, que incluye a todos nosotros de una manera. Siempre nosotros nos identificaremos con alguno de los siervos de Dios, de los hermanos, para que nosotros seamos siempre animados a avanzar. No hay, yo me gusta siempre decir que no hay héroes en la Biblia, no hay héroes en el cuerpo de Cristo. Hay miembros, hay siervos, hay hijos que sí aprenden a vivir en el Espíritu, aprenden a depender del Señor, aprenden a tomar posesión de lo que Cristo es, como el Espíritu que habita en ellos. Es de ahí que reciben toda fuerza, toda capacitación, toda habilidad para poder servir al Señor. Entonces, todo este concepto de héroes, de personas especiales en el cuerpo, dentro de la iglesia, no debemos tener. Este concepto debe ser echado fuera, mas simplesmente considerar aquellos que logran tener un vivir aparentemente o públicamente más espiritual, más consagrado. Simplemente hay que descubrir cuáles son los secretos de este hermano o de esta hermana. Mucha oración, mucha palabra, en la presencia del Señor. Es de ahí, hermanos, que sacamos toda fuerza. Es de ahí que sacamos todo nuestro ánimo para avanzar. Y tomando el ejemplo también de todos aquellos hermanos en la palabra y en la propia historia de la iglesia, que son ejemplos de hermanos que nos animan a avanzar. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de un hermano que me gusta mucho y que a veces yo pongo algunos textos de él en el grupo, que ya puse varias veces. Watchman Nee, por ejemplo. Charles Spurgeon, por ejemplo. Son todos hermanos que no son especiales, no son gigantes. Son personas que tienen sus problemas. Watchman Nee pudo ser usado tanto por el Señor. Ustedes saben que él tuvo un problema muy serio de tuberculosis. Casi murió. Y exactamente con esta enfermedad que él tuvo, su cuerpo siempre era un cuerpo debilitado. Y por causa de esto, él siempre tuvo que depender del Señor en todos los aspectos, porque no tenía fuerza en su cuerpo de poder hacer las cosas como debía. Entonces, y también él de ahí aprendió a depender del Señor, y toda la luz o toda la comunión que él pudo transmitir a nosotros no vino de una cuestión mágica o muy especial. Ustedes saben que él fue alguien que se debruçó
en los libros. Él se entregó a mucha lectura de libros, ¿no? Aparte de la propia Biblia como la línea principal, la historia que sabemos de él, de que él dormía entre los libros, significa que él dependía de la palabra y de la visión y también de lo que el Señor hablaba con muchos otros miembros del cuerpo, del pasado, del presente, para poder ver que la riqueza del cuerpo está entre todos los miembros del cuerpo. Entonces no es revelación que él tuvo, esta revelación de Guachimoní él tuvo. Sí, él puede tener, él sin duda recibió una porción especial del Señor, mas él tenía, de acuerdo con la historia, él leyó más de 3,000 libros de diferentes autores y siervos de Dios para reforzar lo que él había visto en la propia palabra. Hermano Charles Spurgeon, por ejemplo, él era una persona que dependía mucho del Señor, no sé si ustedes saben, él era una persona que vivía en depresión. Imaginen ustedes, un siervo de Dios que vivía en depresión, mas exactamente este espino en su carne hizo con que pudiera ser muy usado por Dios, porque exactamente en ese momento de depresión que él tenía, él no tenía otra salida sino buscar mucho más al Señor. Y dentro de esa situación, él pudo recibir mucha gracia. Y con esta gracia, Dios pudo usarlo mucho para poder suministrar vida, alimento, ánimo a tantos hermanos. Y nosotros vemos hoy todos sus escritos han sido de encorajamiento, de edificación para todo el cuerpo de Cristo hasta los días de hoy. Y así muchos otros miembros, ¿no? Muchos otros siervos. Pablo también no huye de esta condición. Ustedes saben todos que Pablo, él tenía una espina en su carne. 2 Corintios capítulo 2 se explica muy claramente que él rogó 3 veces al Señor para que quitara de él. Mas el Señor dijo, no voy a quitar. No voy a quitar porque exactamente esto te impedirá que tú te ensoberbezca, que tú te enorgullezca, y con esto tú siempre dependerás de mí. Siempre se sentirás débil, siempre se sentirás incapaz, para que exactamente en tu debilidad mi fuerza y mi gloria pueda ser manifiesta. Así está en 2 Corintios 2. Ustedes pueden leer. Por eso que Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esta condición de los siervos de Dios, y también todos nosotros, ¿quién de nosotros no tiene debilidad? ¿Quién de nosotros no tiene flaquezas? ¿Quién de nosotros no tiene carencias? Todos nosotros tenemos. Mas a veces el enemigo usa esto para nos atacar. Tú eres un incapaz, tú eres, mira que tú tienes esto, tú tienes aquello. Exactamente, hermanos, en esa situación en que vemos nuestra condición, que nosotros verdaderamente nos prostraremos delante del Señor y vemos que nada somos, mas somos simplemente utensilios y vasos para el uso de Él. Un vaso que puede ser verdaderamente útil para el Señor es un vaso quebrantado, es un vaso que no se considera. ¿Y por qué digo esto al comienzo de esta comunión? Porque veremos aquí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, especialmente el capítulo 2, veremos las características de un siervo preocupado con aquellos a quien Dios le incumbió y le responsabilizó. Nosotros sabemos que Tesalónica pertenecía a la región de Macedonia, exactamente como Filipos, exactamente como Berea, y ya hablamos en la otra comunión 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, en las 2 últimas comuniones, cuando empezamos Tesalonicenses, que la llegada de Pablo, de Silvano y Timoteo a Macedonia no fue por elección de ellos, mas fue por un llamado macedónico. Fue guiado por el Espíritu, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto?
Y entonces él llegó a Macedonia. Ellos llegaron a Macedonia muy claros que esta era la dirección del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la dirección del Espíritu y estamos muy claros y muy convictos de que es el Espíritu que nos guía, debemos tener una actitud que no importa qué se pase, nosotros seguiremos avanzando, sea en tranquilidad, sea en persecución, sea en tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo llega a Filipos, en Hechos 16, ¿no? Podemos ver que él encuentra a Lidia, predica el Evangelio, inmediatamente él es perseguido y es encarcelado. Si nosotros tomamos este ejemplo hoy, para hoy, nuestro servicio al Señor, vamos a decir, ¿por qué, Señor? Que tú me llamaste para esto y ahora tú permitas que yo pase por ese tipo de prueba. Pablo no puso cuestión. Pablo no dudó. Por eso que Pablo y Silas dice allá que ellos cantaban, disfrutaban, ¿no es cierto? ¿No es así? Ellos alababan al Señor en la prisión. ¿Por qué ellos alababan al Señor en la prisión? Porque ellos sabían que esta dirección de llegar a Macedonia iba, no importa qué se pase, ellos estaban claros, estamos aquí porque el Espíritu nos trajo. Y esto hace parte también del proceso en el cual nosotros debemos pasar para predicar y traer el Evangelio aquí para esta región de Macedonia. Entonces, él, después de Filipos, sabemos que él sale de allá y va para Tesalónica. En Tesalónica empieza a predicar la palabra, 3 sábados, por lo menos 3 semanas estuvo ahí predicando la palabra y se levanta persecución. Otra vez, palabra y persecución. Palabra y persecución. Por eso, hermanos, quitemos de nuestro concepto que cuando hablamos de las cosas espirituales con el Señor, todo debe ser con tranquilidad. Todo debe ser sin ningún tipo de prueba, como si fuera una carretera toda asfaltada y sin huecos. No, el servicio al Señor no es así. El servicio al Señor tiene alegría, mas también tiene momentos de tristeza. Tiene abundancia, como también tiene escasez. ¿No es cierto? No fue así que Pablo escribe exactamente a los filipenses en su carta al final: yo sé vivir tanto en abundancia cuanto en escasez. ¿No es cierto? Yo sé vivir tanto vestido como también desnudo. Esta era la percepción muy clara de un siervo de Dios. Yo quiero dejar esto, hermanos, para todos nosotros, porque muchas veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones, a veces no entendemos. Debemos encarar todas las cosas que se pasan con nosotros, pasar a mirar al Señor, decir: Señor, si esta porción me cabe, yo quiero saber exactamente, tomar el secreto del Espíritu que está en mí, la fuerza y el poder eficaz, la eficacia y la eficiencia del Espíritu en mí, lleno de este poder para poder vencer esta tribulación que está separada para mí, para que yo pase. Usted ve que Pablo no reclamó a Dios de lo que pasó en Filipos. Él no reclamó de lo que pasó en Tesalónica. Él no reclamó de lo que pasó en Berea, porque los mismos de Tesalónica que persiguieron a Pablo fueron a Berea también para seguir persiguiendo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros veamos que cuando nosotros tenemos un llamado, este llamado, no importa que se pase, nada que se pase debe desanimarnos, porque tenemos una visión que nos gobierna. Pablo era gobernado por una visión y por un llamamiento.
Por eso que él no desistió, él avanzó. Entonces ahora cuando entramos en el capítulo 2 de Tesalonicenses, vamos ver esto exactamente aquí. Si el Señor nos permite, vamos ver todo el capítulo. Si no, pararemos a donde debemos parar para después seguir al otro día. Vamos a ver a dónde que el Espíritu nos guía aquí. Bueno, vamos a ver a partir del versículo 1. Quisiera que todos acompañasen en su Biblia. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí vemos, hermanos, padecimiento, vemos ultraje, vemos gran oposición. Cosas que no parecen ser adecuados para uno que está predicando la palabra de Dios, que dentro de un concepto religioso, siempre pensamos, si es así, todo el camino tiene que estar totalmente abierto, como una vía amplia, una puerta totalmente amplia para que yo pueda entrar. No, Pablo no predicó en Macedonia en una condición aparentemente amplia. No, él predicó con mucho padecimiento, ultrajes y en medio de gran oposición. Y eso se pasó también en medio de los tesalonicenses cuando Pablo llegó. Mas aquí tiene una llave, hermano. El versículo 2 dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Capítulo 1, vamos, vuelvan para capítulo 1, versículo 5. Aquí también muestra, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Significa, hermanos, que en medio de tribulaciones, ultrajes, padecimientos y gran oposición, Pablo estaba lleno de poder, lleno del Espíritu Santo y plena certidumbre que donde él estaba y que él estaba haciendo era la guianza del Espíritu y tenía el soporte del Espíritu, porque fue el Espíritu que abrió estas puertas. Hermanos, yo quiero aprovechar para dejar este punto bien fuerte. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión, sea para servir al Señor, sea en cualquier aspecto, debemos estar cargados en oración. Hacer todo en oración y por la oración, entonces, estar aclarados de la dirección que el Señor quiere que nosotros tomemos. Y una vez que estamos claros que el Espíritu, por la oración y la comunión, nos da esa certidumbre, no cabe más a nosotros levantar ningún punto de duda, tampoco de cuestión, porque sabemos que esta es la dirección que Dios quiere que tengamos. ¿Comprenden? Esto, hermanos, es muy importante porque Satanás, él siempre usará de situaciones como estas, porque Satanás podría haber usado la oposición, las tribulaciones, los ultrajes, para traer dudas en el corazón de Pablo, de Silas y de Timoteo. Para decir, ¿será que verdaderamente fue la dirección del Espíritu? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? No vemos en ellos ninguna sombra de duda. No, porque ellos estaban muy claros de la dirección del Señor. Esto debe ser una aplicación a nuestro vivir también. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos? Nosotros retrocedemos. Nosotros
perdimos fuerzas porque permitimos que los dardos inflamados del enemigo nos acechen y nos debilitan exactamente por estas situaciones. Entonces, hermanos, tribulaciones, padecimientos, oposición, hace parte de nuestro servicio y de nuestra jornada delante del Señor. Pablo dijo esto creo que a Timoteo: los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, ¿no es cierto? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Está muy claro. Por eso que Pablo no desanimaba. Él sabía, no importa que pase, yo avanzaré. Por eso que él dijo, capítulo 2, versículo 2, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Dentro de esta comunión, yo espero, hermanos, que nosotros nos agarremos a estos puntos y apliquemos ya en nuestro vivir familiar, nuestro vivir especialmente en la iglesia, y en medio a esta sociedad, este mundo tan conturbado en que estamos viviendo hoy, no importa en qué condición, nosotros no debemos nos permitir ser conmovidos por nada, porque estamos claros con la visión que Dios nos dio y con el llamamiento que Dios tuvo a cada uno de nosotros, la meta en que debemos seguir avanzando para alcanzar. Amén. Versículo 3. Porque nuestra exhortación o comunión no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esto ya muestra el carácter de un siervo de Dios, el carácter de una persona que sirve al Señor. No procede de error, ni de impureza. Esta impureza sería la misma cosa que lascivia, la impureza carnal, y también por engaño. Esas tres palabras son muy fuertes. Sino que, según, versículo 4, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Bueno, si no hay error, no hay impureza y no hay engaño, y hay la aprobación por Dios, entonces podemos decir que en este asunto, Pablo estaba sin culpa, irreprensible. ¿Cómo servir al Señor sin culpa, irreprensible? Seguramente Pablo era una persona, como vemos en otras cartas. Podemos ver la propia carta de Pablo a Filipenses capítulo 2. Él dijo que él desarrollaba y animó a los hermanos en Filipos para que desarrollasen o se ocupasen de su salvación. ¿Con qué actitud? Con temor y temblor. ¿Correcto? Entonces, todo el servicio nuestro en el Señor es en temor y en temblor. Cuando hay temor y temblor en nuestro corazón, cuando servimos al Señor, por estar exactamente en el Espíritu, que el Espíritu produce ese tipo de cosa, no habrá error, no habrá impureza y no habrá engaño. Y también habrá que la aprobación por Dios. Esto me tocó mucho cuando estaba disfrutando de esos versículos. Señor, yo quiero ser aprobado por ti. Yo quiero que todo lo que hago, mi servicio a los santos, mi vida familiar, mi vida personal, mi vivir en la sociedad, no quiero la aprobación de hombres. No estamos preocupados por lo que los hombres piensan. Primera cosa es ser aprobado por Dios. Usted sabe, hermanos, que una vez aprobado por Dios, no hay como no ser aprobado por hombres, porque el testimonio ahí es dado. Aquí es una cuestión de testimonio.
aprobado por Dios. Por eso Pablo dice, para que se nos confiase el Evangelio. El Evangelio no es una cosa sencilla. El Evangelio es la propia persona de Cristo. El Evangelio habla de Cristo. Confiar una cosa tan importante que viene de parte de Dios tiene que ser confiado para quien fue aprobado por Dios. Amén. Porque cuando nosotros somos aprobados por Dios, nosotros podemos recibir algo de confianza de su parte. Si hoy estamos aquí sirviendo al Señor, seguramente yo creo que de cierta manera fuimos aprobados por Él. Mas si todavía hay cosas en nosotros que no fue aprobado, no está aprobado, es necesario, hermano, que nosotros seamos aprobados para que el poder del Evangelio a nosotros confiados sea con mucho más fuerza, con mucho más resultado, con mucho más eficacia. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted ve que en el capítulo pasado dice que ellos fueron convertidos de los ídolos para servir al Dios verdadero y vivo. Entonces dejaron exactamente un tipo de vivir para poder servir a Dios vivo y verdadero. Por eso, lo que nosotros tenemos hoy, el Evangelio, no es una cosa sencilla, no es una cosa pequeña, hermanos. Es una cosa muy grande, es un tesoro en vasos de barro. Mas para que nosotros tengamos, este Evangelio tenga poder por nosotros, como Pablo dijo en versículo 5, capítulo 1, poder en el Espíritu y en plena certidumbre, que la palabra llegó con tanta fuerza entre los tesalonicenses, que ellos vieron en Pablo el propio Dios hablando con ellos. No que Pablo era Dios ahí, no que la palabra de Pablo era la palabra, como dice, perdón decir, como muchos dicen, la palabra que yo diga es palabra de Dios, hay que escucharla como si fuera, ¿no? Usted entiende lo que estoy hablando. No, sí, la palabra que viene de Dios viene por aquellos que están en Dios y son aquellos que sirven a Dios de acuerdo con una aprobación. Todos los que son aprobados por Dios, Dios usa para poder hablar. Dios habla por medio de todos nosotros. Y cuanto más aprobados somos, más fuerte la palabra sale. Sale con poder, sale con fuerza, sale con eficacia, sale con eficiencia. ¿Por qué? Porque no hay huecos, no hay error, no hay impureza, no hay engaño. Verdaderamente la palabra produce resultado. Por eso que ele dice en versículo 1 del capítulo 2, cuando llegaron entre ellos, la visita no fue vano, no resultó vana. ¿Por qué? Porque la persona del siervo, tanto Pablo quanto Silvano y Timoteo, eran personas aprobadas por Dios. ¿Me acompañan en lo que estoy hablando? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahí sigue aquí en el versículo 4, la segunda parte. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, otra vez, usted ve, no viven y no sirven a los ojos de hombres. Yo confieso, hermanos, que en todo el tiempo de mi servicio al Señor, en los muchos años, hubo momentos, sin duda, que por debilidad, por miedo, por celo o por falta de claridad, yo intenté agradar hombres, intenté agradar personas y no agradé al Señor. Mas aleluya, que el Señor nos da momentos de arrepentimiento, nos da luz para que nosotros nos volvamos a Él. Por eso que cuando estamos hablando hoy, hermanos, de vamos volver al principio, un nuevo comienzo, es aquí. Estamos viendo aquí, en la vida de este siervo. Es para este principio que debemos volver.
Este princípio, um princípio de uma pessoa que procura primeiramente agradar a Deus e não a homens. Assim foi quando Pedro também começou seu ministério. Ele disse esta palavra em Hechos: estamos aqui para agradar a Deus e não a homens. Estamos aqui para praticar a palavra de Deus e não de homens, ¿no es certo? E aqui em versículo 4, al final diz, que prueba nossos corazones. Quem prueba? Deus. Deus prueba nossos corazones. Nossos corazones têm que ser probados todos os dias, porque uma vez que nosso coração é probado, podemos ser aprovados ou desaprovados. Eu não quero ser desaprovado. Eu quero ser aprovado cada vez que Deus prueba mi coração. Quando Deus prueba mi coração, Ele prueba mis intenções, Ele prueba mis emoções, Ele prueba mis pensamentos, Ele prueba mis sentimentos. Porque, hermanos, muitas vezes em nosso serviço não temos tanta força, não porque a palavra que hablamos não está correta, mas nossa motivação está equivocada. Que tem que ver com o que diz o versículo 3. Error, impureza, engano. A vezes há dúvidas, a vezes há celos, a vezes há críticas em nosso coração, porque nadie pode ver nosso coração. Eu não vejo tu coração, tu não vês mi coração. Nós vemos a aparência, mas Deus prueba nossos corações. Por isso que Pablo tuvo tanto denuedo, tanta força, tanto poder em sua palavra, não porque ele era capacitado em sua palavra, mas porque ele estava em Espírito. E seu vivir era um vivir que não deixava nenhuma culpa, porque ele se permitia ser provado em seus corações por Deus. Versículo 5. Porque nunca usamos de palavras lisonjeras, como sabéis, nem encobrimos avarícia. Deus é testigo. Que são palavras lisonjeras? Palavras para tentar agradar pessoas. Eu quero ganhar a atenção, ou quero ganhar a confiança de alguém, então vou falar palavras lisonjeras, agradar a esta pessoa, para que as pessoas estejam comigo. Isto muestra exatamente impureza, engano no coração. E aí, como também disse, avarícia. Não estavam com intentos, outras intenções por trás del valor, del dinheiro de las personas, de las posesiones de las personas. Ou, infelizmente, dentro de tantas pessoas que dizem ser servos de Deus, ou de grupos cristianos, muitos hoje estão atrás de avarícia, estão atrás de la plata, estão atrás de las riquezas de outros. Pablo aqui não. Pablo aqui dijo, Deus é testigo. Outra vez, você vê um vivir delante de Deus. Ele tinha um vivir aprovado por Deus. Ele tinha um Deus que provava seus corações, seu coração. Ele tinha também um Deus que era seu testigo. Um testigo significa, eu confio. Eu confirmo o que Pablo disse. Eu sou testigo de que ele habla a verdade. Nós, quizá hoje, será que podemos dizer, Deus é mi testigo? Quizá em alguns momentos podemos dizer, Deus é mi testigo. Deus pode ser mi testigo, mas em situações eu tenho que confessar. Eu não posso dizer que Deus é mi testigo, porque não estou adequado. Então, hermanos, todo esto, a la medida que estamos leyendo aqui, devem trazer-nos luz para que nós seamos ajustados. ¿Estão de acordo comigo? Nosso vivir, nossa persona deve ser ajustada. Deus é mi testigo. Uau, isso é muito forte. Versículo 6. Ni buscamos glória de los hombres, ni de vosotros, ni de outros, aunque podíamos seros carga como apóstolos de Cristo. Eles eram servos de Deus. Eles foram enviados por Deus
para ir a Tesalónica, llevar la palabra. Ellos llegaron con palabra llena de poder y del Espíritu. Ellos llegaron con, podemos decir, con una condición que llamó la atención de los tesalonicenses. Ellos quedaron impactados con lo que recibieron. Mas Pablo dejó bien claro a ellos: no estoy aquí buscando gloria de ustedes. No estoy aquí para ser alabado por ustedes. Por eso, hermanos, este principio también debe regir nuestros corazones. No importa que siervo de Dios que traga la palabra, traga ánimo, nos traga un encorajamiento, nosotros debemos nunca llevar a ningún siervo, ningún hombre a una condición de gloria. Y nosotros que servimos, tampoco no debemos nos permitir ser glorificados o buscar gloria de los hombres. Mantener siempre una actitud correcta delante de Dios, humilde, humillado, quebrantado. Aunque, como dice Pablo, aunque él podría demandar de ellos por exactamente ser un siervo o enviado de Cristo. Mas ele não lo hizo. ¿Sabe por quê? No lo hizo. Porque ele queria deixar um exemplo. Um exemplo irrefutável. Um exemplo irreprochável delante de aqueles que ele estava servindo. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Aquí, hermanos, aquí a partir de ahora hay algunas características mostrando que Pablo no llegó entre ellos en una condición superior, en una condición de un maestro o de un profesor o de una persona intitulada, un apóstol, una persona superior jerárquicamente. No, aquí también son principios que debemos aprender en el servicio. ¿Sabe por qué? Nosotros debemos descontaminarnos de toda religiosidad, conceptos religiosos, conceptos sistematizados que nosotros recibimos conscientes o inconscientemente a lo largo de nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros venimos a Cristo ya en la vida de la iglesia, mientras que muchos de nosotros venimos de los grupos cristianos, de un sistema que ya estaba contaminado. Aún en nuestro medio de la vida de la iglesia, no podemos decir que no fuimos también contaminados por la religiosidad, por la institución, por el sistema, ¿no es cierto? Que ahí hace con que de manera consciente o inconsciente se tenga jerarquía, se tenga, esta persona, este es un gran maestro, él habla muy bien. No, ¿entiende, hermano, lo que quiero decir? Este concepto debe ser echado fuera. Porque cuando miramos aquí, como dice Pablo en versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza o como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo se presenta como una madre. Una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Él escribe aquí esta carta a los tesalonicenses como una carta de una madre a sus hijos. ¿Cómo es la carta de una madre a sus hijos? ¿Cómo es? ¿Cómo es una carta? ¿Cómo es la relación orgánica de una madre que escribe a sus hijos? Seguramente lleno de amor, lleno de relación íntima, familiar, ¿no es cierto? Así era Pablo con ellos.
tenía esta libertad como de una madre a sus hijos, porque fue Pablo quien nos engendró en Cristo. Entonces él tenía esta relación como madre, como una nodriza que alimenta, que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí vemos entonces características: ternura. Nuestra relación con los hermanos debe ser lleno de ternura. Ser tiernos uno para con otros. Amén. Aprender esta ternura. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Tan grande es nuestro afecto por nosotros. Hermanos, cuando yo leía cada vez más este libro de Tesalonicenses, esto me llenaba y me lleva a una actitud también de quebrantarme delante del Señor. Wow, Señor, yo quiero aprender a mirar a los hermanos llenos de ternura, lleno de gran afecto, ¿sabe? Esto muestra una relación vivida, una relación fuerte. No hay ninguna relación institucional aquí, religiosa. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una afección de quien ama. Y sigue aquí ese versículo muy fuerte: que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, no solo la comisión que yo tengo, sino también nuestras propias vidas. Wow. Aquí si paramos un poco y consideramos, ¿estamos listos a entregar nuestras propias vidas por los hermanos? Aquí Pablo pudo escribir así porque él no escribió esto con engaño, con impureza, con palabras lisonjeras, intentando agradar a los tesalonicenses. No, él escribió aquí con mucha certidumbre, ¿sabe? Mucha convicción. Yo amo a ustedes, tesalonicenses, que estoy listo a dar mi propia vida. Yo estuve en medio de ustedes a punto de poder entregar mi propia vida. Significa derramar, como dice Pablo a los filipenses, derramar como libación, como ofrenda de libación. ¿Sabe qué es ofrenda de libación? La ofrenda de libación era la ofrenda de vino. La ofrenda de vino era una ofrenda que era derramada sobre la ofrenda de holocausto o sobre las ofrendas que eran hechas sobre el altar. Usted sabe que el vino tenía alcohol. Y cuando echa el vino sobre la ofrenda, ¿qué pasa con el fuego que está quemando en la ofrenda? El fuego se intensifica, quema mucho más. Entonces, cuando Pablo dijo a Filipenses, estoy listo para derramarme como libación para que vuestra ofrenda sea mucho más acepta delante de Dios, significa que nuestra entrega en favor de los hermanos tiene un objetivo: que su servicio de los hermanos, por quien nosotros nos entregamos, sea mucho más bien acepta delante de Dios. Intensificar la ofrenda y el servicio de los hermanos delante de Dios. ¿Comprenden lo que quiero decir? Pablo aquí estaba entregándose su propia vida como libación. Interesante que, así como él habla aquí, él habló a los filipenses. O sea, él era el mismo espíritu que estaba guiando a Pablo en esta gira, esta primera gira por Macedonia. El versículo termina así: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Oh, Señor Jesús. Ternura, gran afecto por vosotros, dar nuestras vidas por vosotros. Habéis llegado a sernos muy queridos. Qué relación íntima de un siervo de Dios con la iglesia, mostrando claramente aquí una relación de verdadera intimidad familiar, orgánica, llena de vida.
Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Wow. Mientras él estaba en Tesalónica, él cuidaba de los hermanos durante un periodo del día, creo que sea en la noche, y durante el día él trabajaba. Ele trabalhava com suas próprias manos, assim como ele hizo em Corinto. Ele trabalhava com suas próprias manos, para não ser gravosos, para não ser pesados, não ser um peso a los hermanos de Tesalônica. Ele chegou allá, ele poderia chegar aí, dependendo de los tesalonicenses, mas ele não. Ele trabalhou noite e dia, para não ser gravoso a ninguno de ellos, a fin de predicar el Evangelio de Dios. Todo eso muestra aquí, hermanos, la actitud de una persona que era un ejemplo, él era su vivir, era su persona, y también dejando un ejemplo. Dejando un ejemplo. Un ejemplo que marcó la vida de los tesalonicenses. Marcó a tal punto. Aquí vemos, ¿no?, este tipo de descripción de lo que los siervos de Dios eran. Aquí no hablo solo de Pablo, habla de Silvano y Timoteo también, porque aquí él habla en plural. Entonces, con eso vamos a entender lo que dice capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Cuando se vio la conducta de los siervos, Pablo, Silvano y Timoteo, en medio de ellos, exactamente como describe el capítulo 2, hasta ahora donde leímos, tocó tanto en el corazón de los tesalonicenses que ellos dijeron, queremos ser imitadores de esos hombres. O sea, porque ellos son imitadores del Señor. En verdad, cuando leemos aquí capítulo 2, no vemos aquí la propia persona de Cristo sendo vivida aqui por meio de Pablo. Cristo cuidando de sus próprios hijos, de su cuerpo, de su iglesia, por la conducta de Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí vemos la expresión clara de alguien que vivía Cristo. Lleno de ternura, lleno de amor, dar su propia vida, ¿no es cierto? Aprobado por Dios, no con impureza, no con dolo, no con engaño. Por eso que esto produjo en los tesalonicenses una reacción. Yo quiero imitar a estos hombres porque estos hombres imitan a Cristo. Amén. Así esperamos que nosotros también seamos motivos de ser imitados. A todos nosotros que estamos aquí, en su iglesia, en su región. Poder decir, yo quiero imitar al hermano Ramón, yo quiero imitar al hermano Edgar, yo quiero imitar al hermano Oscar, yo quiero imitar a hermana Ruth. ¿Por qué? Porque ustedes son imitadores de Cristo. Viven Cristo en su vivir. Eso es muy fuerte, hermanos. Es este vivir que el Señor quiere que nosotros tengamos en la iglesia. ¿Está de acuerdo? De parte de aquellos que sirven y de parte de aquellos que son servidos. Bueno, sigamos. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Wow, hermano, esto es muy fuerte, ¿eh? Otra vez él dijo, vosotros sois testigos, ahora no es solamente Dios, porque Dios también es. Vosotros sois testigos, ninguno de vosotros puede decir nada de nosotros, porque ustedes son testigos de que vivimos de manera santa, justa e irreprensiblemente en nuestro comportamiento con vosotros. En otras palabras, no dejaron ninguna brecha para que ningún hermano de Tesalónica
pudiera acusar a Pablo, Silvano, Timoteo. Ah, ustedes vinieron aquí con engaño, vinieron aquí con avaricia, vinieron aquí con impureza, vinieron aquí en el espíritu de error. No, Pablo fue fuerte, no dejaron ninguna brecha. Hermanos, afirmar esto, vosotros sois testigos de Dios también, de cuán santa, justa, irrepreensiblemente. Entonces, aquí vemos santidad, justicia y irreprensión. Santidad y justicia seguramente son atributos de Dios. Un vivir santo, porque Dios es santo. Un vivir justo, porque Dios es justo. Un vivir irreprochable, irreprensible, significa un vivir en el Espíritu. Oh, Señor Jesús, cuando leo esto me lleva a quebrantarme más. Señor, yo quiero ser tal persona. Quiero vivir así también, para con aquellos a quien sirvo y también para con aquellos con quien convivo. Yo quiero tener este vivir. El versículo 11. Versículo 7 habló de la madre, la nodriza que con ternura cuida de sus hijos. Ahora, versículo 11, habla de Pablo como padre. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Por tanto, la relación de Pablo para con ellos era una relación de madre que nutre con ternura, que alimenta, como a nodriza que amamenta, que acaricia, que cuida con amor, mas también como un padre que disciplina, que exhorta, que amonesta y que al mismo tiempo consuela. Un padre, él no tiene la misma función que una madre. La madre alimenta con ternura, abraza, trae a su pecho al hijo, ¿no es cierto? Tiene esta relación más cercana con los hijos. Y el padre tiene la función de qué? También tiene la función de amor, sin duda, mas tiene una función de qué? Exhortar, enseñar, disciplinar. Mas al mismo tiempo, en esta exhortación, en esa disciplina, también hay consuelo. Yo voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Mi padre, cuando nos educaba como niños, él era la persona que yo más temía. Porque como mi padre trabajaba fuera y no estaba en casa, cuando yo hacía cualquier cosita, mi madre decía, no hay problema, usted no me escucha. Tu padre llegará. Aguarde tu padre en la noche. Cuando ella hablaba así, yo ya temblaba en mis piernas. Ya temblaba en mis piernas. Ay, papá llega. ¿Por qué papá llega? Papá llega con la exhortación. Y llega con la disciplina para corregir. Entonces, hermanos, por un lado, nos gusta recibir cariño, amor, mas nosotros no nos gusta recibir disciplina, exhortación. Cuando llega la exhortación, la disciplina, una palabra un poco más dura, no queremos, no. Dios es amor, Dios es paciente. Seguro, Dios es amor, Dios es paciente, Cristo es el Cordero de Dios, mas Cristo también es el león de la tribu de Judá. Él vino como Cordero en la primera vez y Él vendrá como león de la tribu de Judá, como el rey que vendrá para juzgar. El Señor se presenta como madre para nutrirnos, mas también como padre para corregirnos. Alabado sea el Señor por los hermanos que vienen para nosotros como madre, nos nutre, nos alimenta, mas también necesitamos de hermanos como padres que nos exhortan, que nos disciplinan, que jalan un poco nuestra oreja, que nos da un poco a veces de unas,
la vara de amor nos corrige. Por eso que Pablo dijo a los corintios, cuando yo vaya en medio de ustedes, ¿quieren que yo vaya con mansedumbre o con vara? Pablo pudo hablar eso a los corintios, porque él también tenía una relación íntima con los corintios. ¿Con vara o con mansedumbre? Mansedumbre quizá como madre y vara como padre, ¿no es cierto? Mas una cosa aquí, mi papá me exhortaba, a veces yo recibí unas buenas pegadas de mi papá. y más interesante, siempre con la exhortación, o aunque a veces recibía unas varadas, podemos decir así, él venía con el consuelo, consolaba, oraba con nosotros, oraba conmigo, lloraba conmigo. Decía claramente, hijo, no me gusta te pegar, mas tú necesitas ser ajustado. Usted no conoce por qué hace esto. Por eso te exhorto, para que tú puedas volver al camino correcto. Mas eso me duele. Eso era mi papá. Entonces aquí Pablo también hace así. Exhorta con consuelo a cada uno de vosotros. Él no dejaba a nadie fuera. A cada uno. Amén. Era un cuidado personalizado. Personal. A cada uno. Así debe ser con nosotros, hermanos. Un cuidado a cada uno. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como Pablo era una persona aprobada por Dios, tenía su corazón probado por Dios. Dios era testigo de él. 2 veces le menciona esto. Tenía un vivir santo, justo, irreprensible. Era el mismo vivir que él tenía, que él quería que los tesalonicenses también anduviesen en este vivir digno de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese vivir digno de Dios es un vivir que es para su reino y su gloria. Él dijo aquí, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, hoy, cuando estudiamos ese libro de Tesalonicenses, con miras a la venida del Señor, ¿se acuerdan que yo dije que en todos los capítulos de Tesalonicenses, capítulo 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, hablan de la venida del Señor? Pablo marcó los tesalonicenses con la venida del Señor como el blanco, como la referencia. Y aquí él despierta a los tesalonicenses. No se olviden ustedes que ustedes fueron llamados a su reino y gloria. Para entrar y disfrutar de su reino y gloria, tiene que ver con nuestro vivir hoy. ¿Comprenden? El vivir hoy, un vivir justo, santo, irreprensible, aprobado por Dios, Dios como testigo, ¿no es cierto? Un vivir que es digno de Dios, nos lleva a entrar en su reino y en su gloria. Como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, una entrada amplia al reino eterno de nuestro Dios. Amén. Aquí Pablo también estaba entonces dando este ejemplo, siendo un modelo a los hermanos. Este modelo de Pablo es para nosotros, que nosotros también seamos modelos. Tanto es que los tesalonicenses, por tomar los modelos de Pablo, Timoteo y Silvano en este vivir que ellos tuvieron, imitando a ellos en Cristo, pudieron ser modelos también a las iglesias de Acaya y de Macedonia, porque el ejemplo de ellos
se esparció, el vivir de ellos, la conducta de ellos, se esparció por toda la región. Fue como una buena nueva de testimonio positivo. ¿Por qué? Porque ellos vieron en estos siervos personas que vivían Cristo, que expresaban el verdadero evangelio de Dios. Cuando hablo esto a ustedes, yo hablo para mí mismo también, porque esto es un modelo para mí. Esta epístola para mí es una epístola esta carta es muy práctica. ¿Están de acuerdo conmigo? Es muy práctica. Ella trae nosotros para nuestro vivir cotidiano, mas por el ejemplo de un siervo, no solamente Pablo, de siervos, Pablo, Timoteo y Silvano, que vivieron esta conducta para poder dejar este modelo y ejemplo a los hermanos allá. Que nosotros también, con estos versículos, yo voy a parar por aquí, amén. Paro en el versículo 12, la próxima, dentro de 15 días, vamos a seguir el versículo 3 adelante, porque aquí ya hay mucha cosa que rumiar y también disfrutar. Mas esta manera de Pablo escribir a los tesalonicenses es una manera muy tranquila, como si él estuviera sentado delante de ellos, hablando con ellos, ¿no es cierto? Una charla de corazón abierto. Así debe ser la iglesia. La iglesia no es institucional, religiosa. No, hermano, nuestras reuniones también deben ser así, abiertas, con tranquilidad, con armonía, con simplicidad, con confianza, ¿no es cierto? Cuidando uno de otros. No traer una capa, una cosa religiosa, institucional, sistemática, no, hermanos. Por eso que en ese nuevo comienzo estamos viviendo algo más íntimo, más familiar. En las casas, no que el local no sea necesario, es importante, mas en las casas, en el cuidado de pastoreo, durante la semana, visitando a los hermanos, exactamente así. Este es vivir de la iglesia, como debe ser hecho. Amén. Bueno, yo termino aquí y creo que aquí tenemos mucha cosa que aplicar a nuestro vivir. Que el Señor traiga mucha luz, hermanos, a cada uno de nosotros aquí. Lo que tenemos carencia, que el Señor complete. Lo que ya tenemos, que el Señor intensifique. Amén. Lo que no tenemos, que el Señor añada. Amén. Y tengamos este capítulo, estos versículos que leímos. Vamos a trabajar todo esto inmediatamente para nuestro vivir. Jesús es el Señor. Amén, hermanos.